Muy bien, doctor Arturo Solarte. Civilmente, ¿a quién se demanda para reclamar indemnización de perjuicios por un edificio que presenta defectos constructivos si la constructora se disolvió y liquidó al año siguiente a la terminación del proyecto? Si ya no existe la persona jurídica, se puede demandar a sus socios como personas naturales. Gracias, pues esa pregunta es muy interesante porque desafortunadamente es uno de los supuestos más frecuentes. Fíjense que en aquel caso que les comentaba de la Corte, cuando se aludió a la guarda compartida y se responsabilizó al propietario del lote de terreno, yo creo que de alguna manera lo que quería hacer la Corte era darle un patrimonio a la víctima para que pueda reclamar, y ese patrimonio lo encontró en el dueño del lote de terreno. Sin perjuicio de pronto de que haya alguna otra explicación desde el punto de vista del Estatuto del Consumidor y de los posibles responsables allí, desde el punto de vista civil, pues quien es constructor en este caso sería la constructora, y si la constructora está disuelta y liquidada, pues ya no habría responsabilidad, salvo que se pueda ejercer alguna responsabilidad que se derive del acto de liquidación, y habría que mirar pues si hubo allí unas provisiones para contingencias y si fueron o no suficientes, y habrá lugar eventualmente a ejercer algún tipo de responsabilidad contra el liquidador. En el derecho contemporáneo esa situación se ha tratado de salvar a través de figuras como la desestimación de la personalidad jurídica o el levantamiento del velo corporativo. Ordinariamente eso se da estando vigentes las sociedades. Si usted logra acreditar que la sociedad pues simplemente, o la persona jurídica simplemente es una apariencia para realizar algún tipo de acto ilícito, y en realidad el beneficiario real está detrás de esa sociedad, usted podría solicitar que se levante el velo corporativo y que se señale quiénes son las personas que están detrás de esa compañía. Si la responsabilidad es una responsabilidad extracontractual, eventualmente, si la responsabilidad es una responsabilidad contractual y el constructor fue la sociedad, esa sería como la única alternativa. Si es una responsabilidad extracontractual, eventualmente podría buscarse una responsabilidad en el beneficiario real, dependiendo de su participación en la liquidación de la sociedad. Esa sería la respuesta que yo podría dar. Hay muchas preguntas en el mismo sentido, entonces vamos depurando. Doctora Verónica, un consumidor afectado por un daño causado por defectos en un inmueble puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para iniciar un proceso de responsabilidad y pedir perjuicios, o solo puede acudir a la jurisdicción ordinaria. Eso está muy fácil de responder. El proceso de responsabilidad civil derivada de productos defectuosos es competencia exclusiva del juez. Esa no tiene. Los procesos que son de competencia exclusiva de los jueces son los de acciones populares, pues en virtud del estatuto. Los de acciones populares, el de acción de grupos y la acción derivada de la responsabilidad civil del producto defectuoso. En lo demás, conocen la prevención, la superintendencia y los jueces. Doctora Verónica, cuando no se entregan zonas comunes o estas no son conformes a lo ofrecido, se había dicho, ¿quién pide garantías o se demanda incumplimiento? ¿La propiedad horizontal o los copropietarios? El artículo 14 del decreto 735, que es el que reglamenta el tema de las garantías, como les explicaba ahorita, dice así: en los bienes inmuebles sujetos a régimen de propiedad horizontal, la garantía legal sobre los bienes comunes deberá ser solicitada por el administrador designado en los términos del inciso primero del artículo 50 de la ley 675, las normas que lo modifiquen y adicionen. El procedimiento y términos para hacer efectiva la garantía legal de estos bienes será el establecido en el artículo 13 del presente decreto según corresponda. Entonces, pues con base en este artículo se los quise citar pues para que lo puedan tener, porque me imagino que el que hizo esa pregunta lo hizo seguramente con algún dolorcito en el alma, para que tenga el fundamento normativo de una vez. Está en el artículo 13, porque eso se discutía cuando salió la ley 1480, si las propiedades horizontales podían ser consideradas destinatarios finales, y en el decreto reglamentario entonces se establece esto para el tema de áreas comunes, que es un tema muy común.
También es el tema de la piscina que tiene filtraciones, los techos que no tienen una adecuada impermeabilización, la fachada que tiene deterioros y demás, entonces lo hace el administrador. Muy bien. Doctor Arturo Solarte. Desde la perspectiva de los eximientes de responsabilidad, ¿podría el dueño de la obra o el constructor alegar una omisión o falla en la información del interventor como hecho de un tercero que le permita exonerarse en todo o en parte dentro del juicio de responsabilidad civil? No creería que esa sea una causal de exoneración en la medida hasta donde yo conozco de los contratos de construcción. En el contrato de construcción, el interventor, si me corrigen si estoy diciendo algo que no corresponde a la realidad, es un contrato que celebra el dueño de la obra con un profesional de la arquitectura o la ingeniería que le hace un seguimiento y una supervisión a la obra y va, digamos, determinando si la obra se va realizando de acuerdo con el programa, con su cronograma, con sus materiales, etcétera, y va, digamos, autorizando además algunos tipos de actividades. En ese sentido, digamos, yo creo que la actuación del interventor podría generar una responsabilidad para él, digamos, como interviniente en el proceso constructivo. Si hay omisiones de él, podría generarla, pero no creería que eso exonere, por ejemplo, la responsabilidad profesional del constructor. Es decir, el que el propietario haya puesto un interventor para que supervise no elimina o limita o aligera los deberes profesionales del constructor. Es decir, me parece que eventualmente lo que podría hacer es generar una responsabilidad para el interventor, pero no creo que en la relación dueño de la obra constructor eso aligere la responsabilidad. Doctora Verónica. Voy a meter la cucharada ahí un poco, que de pronto a la luz del Estatuto del Consumidor creo que nos puede ayudar a responder esa pregunta, pese a que no estaba dirigida hacia mí. En el anterior Estatuto del Consumidor, cuando se establecían las causales de exoneración en la responsabilidad por productos, había una causal la causal de exoneración que hacía alusión al hecho del tercero, decía que el vendedor pues se podía exonerar cuando el hecho era consecuencia del hecho de un tercero, ligado o no a él en una relación comercial o contractual, ¿cierto? Ese artículo fue demandado ante la Corte Constitucional y entonces ahí les doy la referencia por si les sirve también. La sentencia es la C973 de 2002. En esa sentencia la Corte Constitucional hace un análisis porque se demandó diciendo que era atentatorio contra el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad, en la medida que cuando uno era profesional se le limitaban los medios de defensa en relación a la responsabilidad civil en general, que como ven en la responsabilidad civil en general uno se puede exonerar demostrando diligencia y cuidado, y en la responsabilidad civil por productos defectuosos y en garantía no se puede hacer. Entonces el demandante alegó que se le estaban limitando los medios de defensa. Cuando llegaron al tema específicamente del tercero ligado o no a la relación contractual, al tercero ligado o no mediante una relación contractual o negocial o laboral, la Corte Constitucional declaró inexequible ese apartado. O sea que cuando el causante del daño es una persona que está vinculada al profesional por un contrato comercial o por una relación laboral, el profesional no lo puede alegar como causal de exoneración. Se entiende que es una responsabilidad. O sea, él no puede decir esto es un hecho de un tercero. Si es un tercero ligado conmigo, yo tengo que responder igual. No me vale como causal de exoneración. Ahí para complementar, no es técnicamente una contrarréplica porque no estamos en desacuerdo, sino simplemente para complementar. Desde el punto de vista de causales de exoneración, como bien lo señala la doctora Verónica en su intervención, cualquier causal de exoneración, sea hecho un tercero, sea hecho de la víctima, o sea caso fortuito fuerza mayor, tiene que cumplir un requisito y es la exterioridad o ajenidad, es decir, uno no puede señalar como causa de exoneración el hecho del empleado subordinado,
ni puede plantear como causal de exoneración el desperfecto de la máquina con la que causó el daño, así haya sido imprevisto, insospechado y repentino, no, pero si es la máquina que yo debo mantener y supervisar y arreglar, eso no es un evento constitutivo de caso fortuito de fuerza mayor. Siempre el eximente tiene que ser externo. Entonces, independiente de cómo sea la figura del interventor, si una de las posibles defensas es yo no le respondo porque es que eso no lo hice yo, sino que es que eso lo hizo una persona que yo subcontraté, por ejemplo. Piensen ustedes en el tema del estudio de suelos, o piensen ustedes más que en la construcción el tema hidráulico y sanitario, el constructor lo subcontrató con otro ingeniero. Pues el hecho de que subcontrate no lo exime de responsabilidad. De hecho, decíamos, el 1738 señala que se responde por el hecho propio, contractualmente, y por el hecho de las personas de quien él dependen, es decir, de los subcontratistas. Cuando yo saco un outsourcing parte de la labor de mi compañía, eso no me exonera de responsabilidad frente a terceros, son personas que dependen de mí. El tercero tendría que ser completamente independiente. Entonces, si la pregunta iba a si era causal de exoneración, alegar que un subcontratista o un tercero vinculado a la empresa constructora había hecho o dejado de hacer algo, no, eso no exonera. Pero la pregunta, como la entendí yo, era si un interventor contratado por el propio dueño de la obra hacía o dejaba de hacer cosas que después eran alegadas por el constructor para eludir su responsabilidad. Y tal vez lo que quería decir yo era que, independientemente de que eso generara responsabilidad del interventor para con quien lo contrató, eso no elimina la responsabilidad del constructor, porque el constructor es un profesional. El constructor es un profesional. El constructor debe responderle al dueño de la obra independientemente de la responsabilidad del interventor. Si el interventor le dice, tranquilo, no ponga 3 varillas por centímetro cuadrado, no sé, estoy diciendo una barbaridad, ponga una, eso no exonera al constructor de cumplir la norma de construcciones sismorresistentes. Entonces, respondería, en mi opinión, en un otro caso, independientemente de lo que ha hecho el interventor. Muy bien. Doctora Verónica, ¿hasta dónde es conveniente detallar las especificaciones en la memoria descriptiva del proyecto que se entrega al cliente? ¿Hay algún criterio de la información mínima? No. En el Estatuto del Consumidor y en el decreto reglamentario no hay una reglamentación al respecto. La discusión incluso nos la plantea más allá de la responsabilidad del constructor, porque el tema con la información es uno de esos casos que no está, suena más fácil de lo que se soluciona en la vida práctica. ¿Por qué? Porque el profesional tiene el deber de informar, pero no todo consumidor, aquí me voy a meter en un terreno que es un poquito complicado, no todo consumidor es susceptible de la tutela, porque el consumidor que se protege es un consumidor que no es negligente, o sea, es un hombre que también tiene un mediano cuidado. Hay deber de información, pero hay deber de informarse, porque el productor tiene el deber de decirle la información al otro, pero el destinatario de la información pues también tiene una carga, y es, por ejemplo, en el tema de manual de instrucciones de instalación, uso y mantenimiento, pues de asumirla, porque el que se comporte de manera negligente, temeraria, con usos fraudulentos, podrá no ser destinatario de la tutela especial. Entonces, la norma no establece cuánta información es adecuada, cuánta información es suficiente. Lo que pasa es que en la medida en que uno no construye para defenderse en un proceso judicial, uno no comercializa para defenderse en un proceso, pero eventualmente eso le va a pasar. La información a uno, al profesional, le sirve para tratar justamente de descargarse un poco en la responsabilidad, en la medida que, si ustedes notaron, tanto en la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos como en la garantía, una de las causales de exoneración es el hecho de la víctima. Entonces, si yo le doy la información adecuada y el otro se causa un daño, pero yo le dije cómo tenía que hacer la utilización del bien, digamos, yo me estoy salvaguardando a la hora de llegar a un proceso. En la medida en que yo no doy la información, me queda mucho más difícil alegar la causal de exoneración, pero de todas maneras acá hay una dificultad, porque uno le dice a los profesionales, usted tiene el deber de información, pero ese deber de información tiene también como contrapartida el derecho al secreto, y el derecho al secreto es el derecho al secreto industrial. O
O sea, hay cosas, porque los profesionales le preguntan a uno eso, ¿yo cuánto le tengo que decir al consumidor? ¿Qué de todo lo que yo tengo le tengo que decir? Porque es que ahí yo le estoy dando igual información a la competencia, por ejemplo. Entonces, ¿cuánta información es adecuada? Entonces, cuando entramos con por ejemplo, con los temas que ya son propios, que pueden ser inherentes como a mi actividad, como a las cosas que yo tengo que me hacen diferente a mis competidores, ¿cuánta información es necesaria? ¿Cuánta información es suficiente? En la norma no le da un criterio, esa solución se la tenemos que dejar al operador judicial. Una pregunta muy puntual, no sé si de pronto, cuando el consumidor debe acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y cuando a la Subdirección de Control de Vivienda en el caso de Bogotá. No sé si... En el tema de consumidores, las alcaldías tienen también la función, porque la superintendencia tiene cobertura a nivel nacional, pero no tiene sedes a nivel nacional. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene sede en Bogotá. Entonces, en las otras ciudades y en los municipios, cuando no hay sede de la superintendencia, entonces la gente ¿qué hace? Pues igual en este momento, digamos, la carga se ha aligerado en la medida que se pueden presentar las denuncias y las demandas por medios electrónicos, pero las facultades que tiene asignada la superintendencia también las tienen asignadas las alcaldías. Entonces, la facultad de inspección, vigilancia y control también la tienen las alcaldías. Y el alcalde a su vez lo delega. Entonces, yo no conozco el caso concreto de Bogotá, conozco el caso en Medellín, entonces lo podría delegar en alguna de las oficinas o que tenga adscritas a quien consideren la función. En Medellín eso está delegado en las inspecciones de policía. Entonces hay una inspección de policía específica que tiene funciones para el control en cuanto a lo de los temas de garantías y demás, pero de todas maneras hay una limitación. La limitación que se da a los alcaldes es en el tema, pues porque sería por una delegación del alcalde, es en cuanto al tema sancionatorio, porque la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer sanciones al profesional hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales, pero cuando el que lo va a hacer no es la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que son los alcaldes, y en este caso, pues el alcalde lo delega en este órgano que ustedes mencionan, hay una limitación en cuanto a las sanciones, porque en el inciso tercero del artículo 62 dice, bueno, leo el inciso segundo, el ámbito del territorio de los alcaldes ejercerán facultades en materia de metrología legal, pueden imponer multas hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional, o sea que cuando las multas exceden de 100 salarios ya lo tienen que pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces tal vez, creo, sin ser muy conocedora del tema y sin ser especialista en derecho administrativo, digamos en principio desde lo que yo conozco de la norma, pero no vayan a poner las manos en el fuego por esta respuesta, pues porque no, digamos es desde lo que yo he leído de la norma, pero yo pues no soy especialista en administrativo, digamos que es a partir de ahí que puedo dar esa. Doctora Verónica, cuando se adquiere un inmueble por beneficio de área a través de una fiducia y no se da ninguna especificación de los terminados, ¿a quién se debe reclamar la garantía? ¿Al constructor o a la fiduciaria? A la hora del almuerzo estamos hablando de este tema. A nivel internacional, cuando se habla de responsabilidad por garantía y de responsabilidad por productos defectuosos, que se dice que la responsabilidad es objetiva y solidaria, entonces cuando se dice que la responsabilidad es objetiva, se dice que tiene que cobijar a todos los miembros de la cadena de comercialización. A mediodía estábamos discutiendo si la fiducia la podíamos incluir en el Estatuto del Consumidor en la medida en que claramente la fiduciaria hace parte de la cadena de comercialización. A mí, de todas maneras, yo les decía, si uno asume la posición de que como hace parte de la cadena de comercialización, entonces responde de manera objetiva y solidaria, uno podría demandar a la fiduciaria. Lo que pasa es que el tenor literal de la norma, y volvemos a si se hace una interpretación indubia por consumatorio o no, pero en el tenor literal de la norma, el estatuto no dice que se cobija la cadena de producción y comercialización, sino que la responsabilidad es del productor y del proveedor. Entonces les recuerdo
lo que veíamos ahorita, que ahí es donde uno dice, ahí es donde a mí me parece que sería como la posibilidad de defensa de la fiduciaria, es que mire que si usted piensa en términos de una fiduciaria y mire quiénes son los que responden, son los que de manera habitual, directa o indirectamente, diseñen, produzcan, fabriquen, ensamblen o importen productos. ¿Y quién es proveedor? El que de manera habitual, directa o indirectamente ofrezca, suministre, distribuya o comercialice. Uno en principio, yo no estoy segura que la fiduciaria me quepa en alguna de estas descripciones, a menos que mirando el encargo fiduciario uno pudiera llegar a concluir que en ese tipo de negocio la fiduciaria actuó como comercializador o que ofreció el proyecto, que no era simplemente respaldo, sino que actuaba como parte de la comercialización, porque la responsabilidad es entre el productor y el proveedor, no como se ha dicho en otras legislaciones, que es toda la cadena de comercialización. Entonces, dependiendo del operador judicial, la interpretación que acoja, y aquí esto es muy difícil porque uno encuentra criterios muy disímiles. Miren, el tema de relación de consumo, uno encuentra criterios muy complicados, porque cuando le dicen quién es destinatario final, hay cualquier cantidad de posiciones. Cuando empiezan las discusiones con este tema, porque entonces si yo puedo vincular a la fiduciaria, miremos a ver los operadores jurídicos que dicen. Yo les dejo la duda de si uno lo puede marcar, porque acá la responsabilidad, como bien vimos en el artículo 2, es la de los productores y proveedores. Yo quisiera ahí agregar algo, complementarlo, y es esto, digamos, cualquier responsabilidad que se asuma debe partir de la base del incumplimiento de deberes de conducta que el sujeto haya tenido previamente, y particularmente si es una cadena de estas en las cuales intervienen varios actores, pues habría que mirar quiénes tenían deberes de conducta en relación con el tema de acabados, etcétera, y pues si el contrato es un contrato, por ejemplo, de fiducia en el que está perfectamente definido que la fiduciaria, por ejemplo, simplemente administra recursos o recibe las prorratas o tiene la obligación de escriturar, pero no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna labor en el proceso constructivo, me parece que no debería asignársele responsabilidad. Es decir, claro, ahí está el otro punto, y es la interpretación en pro del consumidor, parte débil, víctima que tiene derecho a pedir una reparación, etcétera, y la entiendo perfectamente, pero siempre contrastada con que se han asumido previamente deberes de conducta. Entonces concuerdo con la doctora Verónica, que si en el contrato de fiducia la fiduciaria, que no es lo usual, asume algún tipo de responsabilidad respecto del proceso constructivo, bienvenida la responsabilidad, pero si no es así, no vería causa para asignársela. Doctor Arturo, esto más que una pregunta parece una consulta, esperemos que no genere honorarios. ¿Cuál es la responsabilidad civil de una persona natural que celebra promesa de compraventa con una sociedad constructora y hace entrega del predio y de la licencia de construcción para obra nueva, y en la construcción se le causa la muerte a un vecino por caída de un muro que amenazaba ruina? Para ese momento ya se había entregado materialmente el predio y se había elevado a escritura pública la promesa de compraventa. Esto es una consulta, doctor. Yo pensaría que en ese caso la respuesta sería aplicar el criterio de quién es guardián. El criterio de quién es guardián es quien tenga la dirección, el control, el manejo independiente y autónomo de lo que puede ser la actividad peligrosa. La actividad peligrosa es la actividad, en este caso, de construcción, que implica reunir materiales, máquinas, cierto tipo de elementos que pueden incrementar los riesgos a los que está expuesta normalmente la comunidad. Entonces, en ese caso, pensaría que quien tiene el control es el constructor, ya no lo tendría quien fue en su momento titular del bien y que finalmente lo transfirió con licencia, etcétera. Diría, en ese caso, el guardián sería el constructor. E incluso, si cuando se cayó el muro que amenazaba ruina, ya estaba inscrita la transferencia, pues el primer criterio para determinar quién es guardián es el titular, y si el titular es la constructora, responde la constructora. Es decir, sería guardián tanto por la regla, la presunción de que se es guardián por ser titular, como por la realidad, que se es guardián por ejercer el control, dirección y manejo independiente de la actividad peligrosa. Muy bien.
Doctora Verónica, ¿qué tipo de garantías o de defectos podrían facultar al consumidor a optar por cualquiera de las tres vías en su reclamación? Reparación por una sola vez, devolución del dinero o cambio del bien. Es decir, ¿eso se refiere a garantías o se refiere? ¿Qué criterios tiene para escoger Pues la respuesta es muy simple. Pues no sé si exactamente eso es lo que se están preguntando, pero es usted qué quiere. ¿Usted qué quiere? Porque es que vea, lo que uno sí tiene que decir es, ante la primera falla uno no puede elegir, porque hay mucha gente, y acá me salgo, hablo no solamente del tema en la construcción, sino de relaciones de consumo en general, que ante la primera falla del bien inmediatamente exigen la devolución del dinero o el cambio del bien por otro, y hay, digamos, como un derecho del profesional a hacer primero una reparación, y ya después de eso, si es imposible la reparación o si se repite, ya le preguntamos, ¿usted qué quiere? Entonces, pues el criterio depende de su conveniencia. Cada uno tendrá sus razones, habrá quien le sirva más la platica, habrá quien quiera otro bien y habrá quien diga, no, yo estoy muy contento con esto, pero repáremelo. Pues eso depende de la intención de cada uno. Surja la alternativa de pedir la devolución del dinero o el cambio del bien por otro, se tiene que haber cumplido previamente una condición. ¿Y cuál es la condición? Que una de dos, o que sea imposible la reparación o que la falla se repita. Una de estas dos situaciones se tiene que haber presentado. Recuerden que cuando uno analizaba las obligaciones condicionales, uno dice, para que la condición se entienda cumplida, se tiene que cumplir de manera total y completa, ¿cierto? Pues sí, como fue escrita. Entonces, acá o es imposible la reparación o se repitió la falla. A partir de ahí le surge la posibilidad del consumidor. Digamos, lo que está pasando en Medellín es que hay gente que está en el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos, me parece a mí? El que está en el inmueble que fue construido por una de estas constructoras que está en dificultades, pero que no está tan malo que implique la demolición, ¿cierto? Pero que tampoco está tan bueno como para que uno se quede tranquilo a vivir ahí. Ese es el que me parece a mí el peor de los mundos, porque todavía no se ha cumplido la condición, porque todavía no es imposible la reparación y no se ha repetido la falla, ¿cierto? Entonces no le dan todavía la alternativa. La alternativa surge cuando es imposible o cuando se repite la falla. Aquí hay una dificultad y es la expresión que utiliza la norma, y es que la norma exige que la falla se repita. Entonces, por ejemplo, en el tema de automotores, viene la discusión de qué pasa si yo compro un vehículo nuevo, y entonces hoy me falla el clutch, van y me lo arreglan, y el otro día me falla el carburador y me lo arreglan, y entonces el otro día el sistema de frenos. Entonces la discusión ahí es si cabe o no la solicitud de la devolución del dinero. La superintendencia ha sido más o menos laxa en esa interpretación, pero el tenor literal de la norma dice se repita la falla. Luego, en principio no entendería que tiene que ser la misma falla. Obviamente esta explicación que estoy dando es todo menos indubio pro consumatorio, o sea, esta interpretación no favorece al consumidor, pero es el tenor literal de la norma. Doctora Arturo. Ahora, eso no excluiría, completamente de acuerdo, pero eso no excluiría que si le toca a la persona, entre comillas, conformarse con el bien repotenciado, no pueda demandar la reparación de los daños que efectivamente se le han causado. Los otros daños. Los otros daños, sí, es una acción civil y obviamente no sin las ventajas que puede tener la acción ante la superintendencia, pero ciertamente hay unos daños, un menor valor del bien, una menor circulación en su arrendamiento, unos menores valores de los frutos, etcétera. Hay unos daños que podrían ser resarcidos, aun cuando, por ejemplo, no se dé el supuesto de la resolución que sería un incumplimiento material, porque ya el bien fue reparado. Pero si hay un daño podría iniciarse la acción de reparación. Sí, paradójicamente en el tema de Medellín, a quienes se les cayó el apartamento son los más beneficiados. Claro. Jurídicamente hablando, ellos no tienen problema. Los del problema son los que tienen ese apartamento en pie. Pongamos un poquitico de corazón a esto. Es que esta es la consulta y esto sí es una consulta que se recibe permanentemente en los despachos o en las oficinas quienes trabajamos en este tema de responsabilidad civil. La víctima la cogieron desprevenida como el sector jurídico y como el sector constructor y como el Estado. Llega desesperada y le dicen, es que hay una acción de grupo que procede, es que el Estado es responsable, competente Consejo de Estado,
vino la doctora Ángela María esta mañana y nos dijo, ojo con la superintendencia que tiene que llegar aquí a mi despacho también. Viene la doctora y nos echa el cuento que es que la superintendencia de Industria y Comercio es la que tiene diente, el Estatuto del Consumidor es digamos, el estatuto nuevo y de avanzada en el tema de la protección del consumidor, y hay una acción ordinaria civil de responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál sería, frente a estas coyunturas puntuales, precisas, actuales, que no son de ninguna hipótesis, la vía para que más expedita, para que se fueran escogiendo, seleccionando los procedimientos en concepto de los dos más adecuada en una verdadera protección de esta angustia inminente? Eso depende de la estrategia de litigio del abogado. Me explico, ya. Cuando uno plantea este tema específicamente en el derecho del consumidor, uno dice, este problema puede ser abordado desde muy diferentes aristas. O sea, usted podría plantear, por ejemplo, pues un tema que no se ha planteado acá, pues no podría plantear una nulidad relativa por un vicio del consentimiento, en virtud de que hay un error en la calidad esencial de la cosa, porque la cosa no sirve. Eso me daría una acción de nulidad para que se declare la nulidad del contrato y en consecuencia la indemnización de perjuicios. Yo podría iniciar un saneamiento por vicios redivitorios con el problema de que la acción es de muy corto tiempo. Uno podría meterse por las garantías del Código de Comercio, uno se puede meter por las garantías del Código del Estatuto del Consumidor, por la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, por la responsabilidad civil del profesional o por la responsabilidad civil derivada de actividades peligrosas. ¿De qué depende? Pienso yo, primero de las pruebas que uno tenga, primero de las pruebas, porque hay casos en los que usted, digamos, tiene unos beneficios en cuanto a tiempos, pues le toca probar la culpa. Hay otros casos en los que no necesita probar la culpa, pero puede que no haya solidaridad. Entonces uno empieza a mirar los efectos jurídicos porque todas caben. La acción cabe, pero entonces tienen la dificultad de que se tienen que poner de acuerdo, de que tienen que configurar el grupo. Entonces ahí eso es tiempo, eso es... Y hay un problema en este momento. Uno dice, ¿cuánto tiempo tengo yo para demandar por el problema de la caída de Space? Entonces uno dice, la garantía son 10 años para hacer la reclamación directa, y a partir del momento en el que se vence la garantía, uno tiene un año además para entablar la acción derivada de la garantía. Pero el problema es que las empresas van a un proceso liquidatorio, y como explicaba la doctora esta mañana, si yo quiero que entrar al proceso de liquidatorio, pues me tengo que acreditar como por lo menos eventual acreedor, y entonces ya no son los 10 años para hacer la reclamación directa más el año, no porque el término no esté, sino porque es que se me viene el proceso de liquidación. Entonces acá ya les toca irse a la carrera por un tema que no es acá, sino que es el tema de la insolvencia. Entonces uno depende, o sea, por ejemplo, si ya estamos ante esta eventualidad de lo del proceso liquidatorio y usted todavía no tiene conformado el grupo, pues porque conformar un grupo tiene su tiempo. Entonces ahí es estrategia de litigio, depende de las circunstancias en las que esté cada uno. No sé, doctor, ¿usted qué opina? No, de acuerdo, es decir, hay tantos instrumentos, ciertamente algunos pueden ser excluyentes, pero en materia de reparación de daños ciertamente habría varias vías. La vía de la superintendencia tiene unas restricciones en cuanto al tema de calidad e idoneidad, porque pues son las tres alternativas que se han mencionado, de la reparación, la devolución o el cambio del bien. Si es la responsabilidad civil por producto defectuoso, en responsabilidad civil por producto defectuoso la prescripción es una prescripción más corta, de un año, si no recuerdo mal. Pero igual si el producto defectuoso son inmuebles, son 10 años. 10 años. Directa y un año para entablar la demanda. Tendría la desventaja, por ejemplo, de las medidas de los medios de defensa del demandado, que son más amplios que los que habría en un proceso de responsabilidad civil ordinario. Por ejemplo, en producto defectuoso puede haber alguna causal de exoneración que es muy discutida, que es todo el tema de los riesgos del desarrollo, que si yo logro acreditar que para el estado de la técnica, en el momento en que se produjo el daño, eso no era susceptible de conocerse, pues hay una especie de elemento de diligencia o de culpa que sale al debate. Entonces, ciertamente, como decía la doctora Verónica, depende de la situación concreta, depende
de los recursos que se tengan, depende de la posibilidad de conformar un grupo. A mí particularmente, si hay posibilidad de conformar, digamos, el número mínimo de personas para entablar la acción de grupo, es la acción que me parece que podría ser más efectiva, pero igualmente hay que hacerlo rápido para evitar el tema de la liquidación y de la insolvencia del demandado. Muy bien, entonces se nos agota el tiempo, agotamos casi todas las preguntas, pero nos habíamos comprometido, doctor, con usted que tiene una pregunta, todo un expediente allá, a ver si con el micrófono. Consulta, pero la voy a un consumidor inmobiliario en enero de 2007 compra un apartamento en un edificio usado con áreas comunes de uso exclusivo. La empresa constructora en los planos desafectó esa área, señalando área libre 77.17 metros, área a construir 65.45. En el 94 se reúne la asamblea de copropietarios y con el quórum reglamentario del inciso tercero, artículo 12 de la ley 182 del 48, aprueba por unanimidad tal construcción. La administradora en el 2013, para acogerse a la ley 675 del 2001, se le olvida registrar o protocolizar en la notaría el nuevo reglamento, esa situación. El acta existe en fotocopia con diligencia de reconocimiento de la anterior administradora fallecida. Pero ahora, después de 20 años, viene y amenaza a ese consumidor inmobiliario: te vamos a demoler el encerramiento del patio, está evadiendo impuestos. Pero se le olvida que por obligación urbanística o de reglamento propiedad horizontal y la ley 675, ella tenía la obligación de hacer esos registros. Existe licencia de construcción al respecto, pero se le perdió porque se le olvidó a pedirle a su sobrina, que era la administradora, Eso es todo. Muy interesante, se reciben propuestas de servicios profesionales aquí para el doctor para ayudarle con su caso. Muchas gracias. Mucha suerte, estamos hablando. Chao. Lo único que yo tengo para decir es que, primero, para cambiar el uso, cuando es bien común de uso exclusivo, se necesita que lo haga la asamblea. O sea, no es simplemente la administradora para cambiarlo. Pero, por el otro lado, está si el dueño del inmueble, de la unidad privada, puede adquirir, y el asunto es que, como es un bien común, los bienes de uso común son de carácter imprescriptible. Entonces, o sea, el propietario igual está en una zona que es área común. El hecho de que no se haya incluido en el nuevo reglamento de propiedad, eso no es un título traslaticio de dominio. O sea, el dueño de la unidad inmobiliaria privada no se hizo dueño por esa omisión y no es susceptible de ser adquirido por ocupación. Pero tampoco le pueden ir cambiando el uso simplemente porque la administradora dice.